Actualmente las personas les llaman farmacéuticos, sí, pero allá en la década de los 40, 50 y hasta ya muy entrados los 70, a las personas encargadas de atender en aquellas antiguas farmacias eran llamados orgullosamente boticarios. Casi donde quiera existía una botica, en el centro de los pueblos, cerca de las plazas y en las ciudades, siempre existían establecimientos. Se llegaba, se pedían remedios y preparados, y si no lo tenían, podían prepararlo al momento. En los pueblos, algunos boticarios incluso llegaban a dar consulta, sabían un poco de todo. Además, ellos realizaban medicamentos con ingredientes naturales y se basaban en fórmulas magistrales que eran realizados por el farmacéutico para las necesidades específicas de un paciente bajo receta médica. Extractos, pomadas, fricciones, cremas, tinturas y un largo etcétera. Muchas de las composiciones tradicionales han desaparecido con la llegada de las cadenas farmacéuticas y sin embargo, todavía existen quienes realizan esta noble labor. Una vez solicitada la receta, un boticario tardaba algunos minutos para que un jarabe o ungüento estuviera listo, ya que muchas veces era preparado al instante. Trituraban flores y raíces en morteros que después servían para volver extractos. Creaban tinturas de azúcar para colorar las preparaciones. Usaban matraces para vaciar algunos líquidos y la balanza para pesar con sus pilones de bronce. Vasos de precipitados para medir y agitadores para disolver. Sí, parecían verdaderos laboratorios, pero en realidad se trataban de boticas. Hay registro de que las primeras boticas aparecen en el Distrito Federal en el lejano año de 1533, ya que la voracidad del español solo lo dejaba ver las cosas materiales y ocupado de saquear minas y campos no se preocupaba mucho de los temas de salud. Esa es una verdad y es una verdad histórica. Sin embargo, no se contaba con reglamentos ni leyes sobre salud pública. No obstante, se expidieron las primeras licencias para este tipo de negocios. Sin embargo, no significa que la elaboración de medicinas y pócimas tuviera buena calidad y efectividad, ya que las personas dedicadas a estas actividades en aquel entonces carecían de los conocimientos necesarios para cumplir dicha tarea. Casi todo era de manera empírica. La tarea del boticario alcanzó una posición que para ejercerla era necesario contar con conocimientos en materias como física, química y biología. Posteriormente, con dichos estudios, la gran mayoría obtenía la licencia para establecer una botica y ejercer su profesión. Ante el surgimiento de las boticas, el emperador Carlos V fundó en 1538 cátedras de medicina en las universidades recién establecidas en las Indias con el fin de intercambiar y aportar conocimientos con la noticia, la comunicación y comercio de algunas plantas, hierbas, semillas y otras cosas medicinales. Asimismo, ordenó a las autoridades que realizaran visitas periódicas para controlar la elaboración de medicinas, el cultivo de plantas medicinales y la inspección de boticas, pero en múltiples ocasiones las hicieron personas totalmente ajenas a esta disciplina, como miembros de los cabildos o concejales. Más tarde, la inspección a boticas fue desempeñada por jueces, quienes no tenían los conocimientos apropiados tampoco, pero sí la representación de virreyes, presidentes y en algunos casos de gobernadores, ya que si en la capital novohispana era complicado llevarla a cabo, se volvía imposible en poblaciones de difícil acceso y en ciertas épocas del año era totalmente imposible llegar. Sin embargo, es hasta 1567 cuando esta situación sufre un giro bastante grave. Aunque continuaba vigente la ley de Castilla que concedía a las justicias extraordinarias la facultad de visitar en presencia de un médico las boticas, las que se encontraban fuera de la corte, el rey Felipe en 1579 prohíbe dar licencia en las Indias, lo que era la antigua América, a médicos, cirujanos, boticarios y barberos, si no eran examinados por miembros de la universidad. Estas disposiciones se reforzaron para el año de 1588 con otras reales provisiones y se precisó de forma que vender los remedios siempre tuvieran que ser en las boticas. Ya en 1628 se establece el protomedicato, una junta constituida en la Ciudad de México regida por leyes aprobadas por el Consejo de Indias. El objetivo de esta institución
era cuidar el buen ejercicio y enseñanza de la medicina, vigilar la higiene, la salud pública, así como la preparación de remedios. Era obligación de cada boticario llevar un libro donde anotaran los ingredientes y el modo de elaboración de los remedios, un formulario. Y a aquellos que no cumplían, se les imponían severas sanciones, tales como multas o la suspensión temporal o definitiva de la licencia. Las boticas también se ubicaron en los hospitales y en los conventos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el de San Juan de Dios, que en 1722 se inauguraron 2 enfermerías con una botica que percibiría una renta anual de 600 pesos, que para aquel entonces era bastante dinero. El establecimiento de boticas en los hospitales dio como resultado que algunos religiosos se dedicaran al aprendizaje de la profesión. Sus conocimientos y dedicación fueron de gran apoyo para médicos y boticarios, quienes unieron sus saberes para el bienestar público. Asimismo, en los conventos tampoco faltaron las enfermerías con sus boticas correspondientes, que eran atendidas por religiosas, quienes preparaban fórmulas y remedios para erradicar cualquier malestar por medio de jeringas, balanzas, frascos y hornos. Cada semana se elaboraba una lista de los ingredientes más utilizados, como el carbón, el vino, el aguardiente, el alcohol, la miel y el azafrán. En el convento de Santa Clara, en la Ciudad de México, por ejemplo, se sabía que se preparaba ya un suero. En el de Regina Coeli se fabricaban unos polvos purgantes cuya fórmula era secreta, y también un preparado gratuito, eficaz para el mal de ojo. En aquellos tiempos, la población acudía a las puertas de los conventos para solicitar estos remedios. Cabe mencionar que, según las ordenanzas municipales, las boticas tenían derecho a poseer una fuente de agua particular, pero pocas lo lograron, porque en la ciudad estas pertenecieron a altos funcionarios, a la nobleza, a los conventos, a la burguesía, a los baños públicos y lógicamente a quien tuviera el dinero para poder pagarla. Para el año de 1725 imperaban el orden y la higiene en los establecimientos, y era muy común ver que en grandes cajas doradas con aldabones guardaban frascos castellanos que conservaban la frescura de los ingredientes. Las semillas se encontraban en botes azules semilleros de loza fina de Puebla y en botes de loza de tierra. Los anaqueles albergaban un tibor de China grande, unas de loza poblana, medio ciento de botes cordeleros, envases donde se depositaban bebidas estimulantes, botes para ungüentos, 1 o 2 alambiques, un candil, una prensa, perlas brutas, lapislázuli, granates, marfil, ojos de cangrejo, esmeraldas, topacios y otros elementos más. En Toluca se encontraba una de las primeras boticas que concentraban sustancias y plantas procedentes de Asia, Europa y África. Al morir su propietario, el señor Francisco Marañón, su esposa enfrentó serios problemas económicos y en 1789 fue embargada. Era común que la casa del boticario y su morada se encontraban juntas, así que terminó perdiéndolo todo. En el siglo XVII surgieron un sinfín de boticas en la misma época. La población, temerosa de los males y epidemias que se habían suscitado anteriormente, opinaban y recetaban a partir de sus propias creencias. Conscientes de ello, las autoridades prohibieron la venta de medicamentos elaborados fuera de las boticas, es decir, los de los merolicos en las plazas, medicamentos ya de por sí muy sospechosos, a excepción de los que servían para otro fin, como las esencias de flores, aceites o grasas para quemaduras. Las drogas vegetales se depositaban en los potes de mayólica, mismos que en el siglo XIX fueron sustituidos por porcelanas con marbetes y cédulas en latín. Abajo de los anaqueles existían cajones rotulados donde se depositaban los medicamentos, ya preparados. Había una o varias mesas como mostrador que, para ser atractivo, se adornaba con jarrones de porcelana o de cristal, recipientes con agua de colores, balanzas, pesas, trituradores y otros objetos. En la botica se colocaban las reservas, frascos con aceites medicinales y potes con hierbas o pomadas. En el obrador había un alambique, retorta, morteros y prensas. Los braseros y el lavadero no faltaban. Cada botica fabricaba sus medicamentos oficiales y los galénicos. Al suprimirse el promomedicato en el año de 1841, el gobierno formuló un organismo similar con el nombre de Facultad Médica del Distrito Federal, compuesta por 8 profesores, médicos cirujanos y 4 farmacéuticos.
Una de las primeras disposiciones fue la de actualizar la lista de los facultativos de medicina, cirugía, farmacia y flebotomía. Se exigió por primera vez a los médicos que en la receta debían anotar su nombre, domicilio y firma. Con la omisión de alguno de estos datos no se despacharía en ninguna botica, escúchelo bien, aunque se estuviera muriendo el enfermo. Así rezaba la ley. Las medicinas procedentes de otros países debían autorizarse por farmacéuticos reconocidos en la disciplina. Dichos trámites se agilizarían para que no quedaran en la aduana, expuestas a las inclemencias del tiempo y se echaran a perder. Su venta sería exclusivamente en almacenes o casas de comercio autorizadas por el gobierno. Se recomendó que el profesor de botica, el verdadero maestro boticario, debía poseer amplios y muy profundos conocimientos de farmacéuticos en botánica y en historia natural, para impedir así que por su ignorancia el paciente adquiriera adulterados los productos y a un mayor precio. Según las autoridades del Promedicato, era imposible encontrar en la Nueva España a un hombre con esas cualidades. Y hasta la fecha, muchos improvisados realizan fórmulas que ya nada o muy poco tienen que ver con el formulario de la farmacopea mexicana. Y esto de suyo es una verdadera lástima, porque poco a poco matan el espíritu de los boticarios. Es importante anotar que en los hospitales de San Carlos en Veracruz, San Andrés en México y San Pedro en Puebla se demostró un verdadero interés por los estudios de botánica y química para innovar los sistemas farmacéuticos. En esta labor trabajaron con gran entusiasmo tanto españoles como novohispanos. Pero, ¿qué era lo más solicitado en las boticas? Se hablaba del yumel, de la caléndula, de extractos varios, tónicos, el alimento, que era una fórmula muy parecida a la cocoa con vitaminas, pomadas, cremas, aguas de rosas, alcoholado de rosas, agua de bilis, usado cuando a las personas les provocaban corajes fuertes y como resultado se ponen amarillas, no duermen o en el sueño brincan. Para aliviar el espanto, la consigna era clara: ingerir espíritus de tomar o untar. La dosis no era cada 8 horas como regularmente recomiendan los médicos, ingerir algún antibiótico, sino este remedio debía beberse o aplicarse en 3 ocasiones y solo en viernes a las 12 del día. Otro de los remedios comunes era el chicle prieto con chapopote, el cual se utiliza con un procedimiento diferente, ojo, en la pavimentación de las calles, y era para sacar el aire. De acuerdo con la biblioteca virtual Miguel Cervantes Saavedra, en las Indias le mascaban y le tenían con deleite en la boca para limpiar y blanquear la dentadura. ¿Y para el mal de amores? Claro que sí lo pedían. En ese tiempo había un polvo para maquillar muy fino y un olor muy agradable de nombre Angel Face, algo muy parecido a una marca que anda por ahí. No era tanto el efecto del producto, el cual olía rico y se lo ponían en la cara, más bien era por las indicaciones dadas. A las mujeres les recomendaban bañarse diario, arreglarse el pelo, lavarse la cara 3 veces al día. ¿Y a quién no le va a llamar la atención una persona bien arreglada, peinada o perfumada? Algunas de las elaboraciones dejaron de prepararse pues los ingredientes principales fueron catalogados como peligrosos. De la lista de productos desapareció la llamada pomada de papel y el ungüento del soldado. La primera era para quitar las verrugas. Contenía papel, del cual no se recuerda su nombre, pero era un papel que llevaba aparte ácido nítrico y algunos otros ingredientes. Todo se mezclaba y se ponían en los mezquinos. Ese ácido lo dejaron de surtir. En cuanto al ungüento del soldado, era para eliminar los piojos. Se untaba en la cabeza y se caían rápidamente. Esta receta llevaba también nitrato de plata, y como este elemento se considera tóxico, el producto desapareció. Todavía se prepara la pomada mágica, ese ungüento que se usaba para las rosaduras, que dejaba la piel lisa, disminuía dolores por golpes y raspones, y aparte, como tenía antibiótico, evitaba las infecciones. En el corazón de cualquier botica era el lugar donde se producían los medicamentos, normalmente atrás, allá en la trastienda. En aquel almacén la historia revive a través de los libros con recetas, morteros de porcelana y metal, allá donde se molían raíces y flores, probetas con algunos líquidos de colores, un botamen, que es un conjunto de botes de una oficina de farmacia, esto según la Real Academia Española de la Lengua. Algunas boticas aún se realizan preparaciones antiguas, extraídas de la farmacopea mexicana, por ejemplo, espíritus de tomar o untar,
el cual tranquiliza después de un susto, jarabe de granada que disminuye el dolor de la garganta, Lexan para traer las buenas vibras, crema té para sudar y eliminar grasa y se utiliza antes de hacer ejercicio, pomada de panpuerco para eliminar el empacho, entre otros muchas cosas, cremas, lociones, ungüentos, jarabes, etc. Los boticarios hacían polvo de flores, raíces y plantas. Algunos medicamentos los depositaban en cápsulas que les vendían en el mostrador. Todo era al natural. La caducidad de los medicamentos no era prolongada. Por ejemplo, las cremas podían durar 3 meses, algunas 1 o 2 años. No obstante, no les agregaban conservadores, pues varios compuestos se tomaban inmediatamente después de la preparación y quizás podían matar la reacción de los antibióticos. Una de las grandes características de las boticas, por lo menos en los pueblos, era que había la oportunidad de pedir fiado, ¿sí? De pedir fiado los productos. Si ellos no tenían dinero, pagaban con chayotes, con elotes, con maíz, con frijol, con gallinas, con un marranito o algún producto. Así, la vida seguía y sigue su curso allá en los pueblos como aquí en la ciudad, porque las boticas siguen siendo pilar de salud y confianza de muchas comunidades de cara a tanta medicina tan rara como ya hay en el mercado.